Un saludo muy especial para los hermanos de la iglesia Río Grande, Tierra de Fuego. Y al saludaros, deciros que el Señor me ha permitido en alguna ocasión visitar todo el sur de Argentina, llegando hasta Ushuaia, y hay una cosa que me ha impactado y es la enorme belleza de esos lugares, con sus montañas puntiagudas, cuando yo fui, llenas de nieve, esa alfombra de césped que parece que caminas por algo mullido, las aves cerca sin escapar. A lo mejor hoy ha cambiado algo, pero tenéis una gran bendición de estar en un lugar hermosísimo de la tierra. Muchas veces, hablando con mi esposa y con amigos de esto, le decía, recuerdo unas cabañas que había ahí, de piedra a la orilla, al borde de un arroyito. Me encantaría vivir ahí, pero eso son ilusiones, ¿verdad? Lo que es importante es que el lugar donde Dios os ha puesto también ha plantado su iglesia, y esto tiene una gran importancia, aparte de la belleza del lugar y del paisaje. Por tanto, felicitaciones y un saludo desde Vigo, España, a 13.000 kilómetros de distancia de vosotros. Quiero invitaros a una lectura de capítulo 2 del libro de Hechos, comenzando en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchas veces nos preguntamos qué debemos hacer para fomentar el crecimiento de la iglesia, la dimensión de la iglesia, para que la iglesia deje de ser un lugar chiquito con media docena de personas y pase a una comunidad, a un pueblo grande, numeroso, que sea un testimonio visible para la sociedad en donde está presente, para la localidad en donde está presente. Algunos, preocupados por esto, acuden a algo que últimamente se llama y se conoce como igle crecimiento. ¿Qué es eso? Pues eso es la tecnología empresarial, social, aplicada a la iglesia. De manera que si en una empresa hay que hacer una estructura de personal, un esquema de funcionamiento, también tenemos que hacerlo para la iglesia. Si en la empresa hay que hacer una organización especial de recursos, también debemos hacerlo en la iglesia. Si la empresa falla en las ventas porque no se atienden todos los elementos que constituyen la comercialización, tenemos que reparar el elemento defectuoso, y eso también tenemos que aplicarlo a la iglesia. De manera que a medida que cambia la tecnología empresarial, cambia también la planificación de lo que se llama el crecimiento de la iglesia, la tecnología de la igle crecimiento. Ahora, cuando yo me pregunto dónde está el éxito para una iglesia en crecimiento, no puedo acudir al igle crecimiento de las personas, sino a la dimensión de crecimiento que el Espíritu Santo propone, manifiesta, enseña en estos versículos que hemos leído, donde el Espíritu Santo me dice, para que una iglesia crezca tiene que haber 6 cosas que quiero recordaros, y pido al Señor que estas 6 cosas que están aquí sean estimulantes para vosotros. Primera cosa, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. De manera que la iglesia no se forma por convencidos, sino por convertidos. El evangelio que Pedro predicó por primera vez en Pentecostés es un evangelio cristocéntrico. Si leéis los versículos que anteceden de este capítulo 2,
notaréis cómo era el discurso de Pedro. Inmediatamente que Pedro se pone en pie y le dice a la gente: señores, esto que ustedes están viendo ya estaba anunciado por el profeta Joel, y a lo mejor no es todo el cumplimiento de la profecía, pero no se asusten ustedes, porque el Espíritu Santo, según Joel, iba a ser derramado, y esto que estáis viendo es el derramamiento del Espíritu Santo. Y ahora escuchadme bien, y comienza su sermón, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno. ¿Cómo comienza el mensaje del Evangelio? Presentando a Cristo. Cristo es el Salvador que los hombres necesitan conocer. Y el Evangelio anuncia a Cristo como Salvador. Y la Biblia toda entera, en la exposición bíblica, se centra en Cristo. Y Cristo es una figura enormemente desconocida y confusa en la iglesia de hoy. Y una de las grandes necesidades que tenemos es recuperar a Cristo. Sin Cristo no hay crecimiento, porque Él es el que edifica la iglesia. Recuérdalo bien, no eres tú, no soy yo, no es el pastor de la iglesia, no es el consejo de ancianos de la congregación. Yo, dice Cristo en Mateo capítulo 16, yo edificaré mi iglesia. Es verdad que la obra de Dios la hace por medio de nosotros. Pero Él nos llama para este ministerio y nos da las fuerzas y la capacidad para llevarlo a cabo. Escúchame bien, por favor. La obra de Dios solo la puede hacer Dios. Nadie más. Es verdad que la hace por medio de nosotros, sí. La gracia de Dios es tremenda y nos ha llamado y nos ha dotado de dones para que podamos, cooperando con Él, sirviéndole a Él, sujetos a Él, edificar en el cuerpo de Cristo. Los dones son dados para la edificación del cuerpo. Pero lo primero que yo tengo que recuperar inmediatamente es la palabra. No hay crecimiento de iglesia sin Biblia. No hay salvación sin evangelio, conforme al ministerio de la Biblia. La salvación, el mensaje de salvación, no es contarle a un perdido que está perdido y que puede volver a Cristo, es predicarle la palabra de la cruz. Y quiero decirte algo sorprendente que tú conoces muy bien. La Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para los que se están perdiendo. Por tanto, tienes un mensaje que de por sí, en sí mismo, no va a alcanzar a nadie ni tener interés para nadie. Pero esa palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden, mediante la acción iluminadora del Espíritu Santo, recupera un valor especial. Y el apóstol dice que la palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De manera que esa cruz, que es locura para el hombre natural, que no merece la pena atenderla porque, entre otras cosas, elimina todo lo que el hombre puede hacer para entronizar a Dios, esa cruz adquiere un valor singularmente importante cuando el Espíritu Santo toca el corazón del pecador perdido. Y el Espíritu Santo genera en ese pecador perdido el interés por Cristo. Y el depósito de la fe de ese hombre en Cristo es realidad. Y cuando cree en el Señor y le dice: Señor Jesús, perdona mis pecados y sálvame, es salvo. Y la iglesia se edifica precisamente por medio del mensaje bíblico de la palabra. Por tanto, ¿tú quieres que la iglesia crezca? ¿Quieres que la iglesia sea sólida y consistente? Predica la Biblia. Una de las enormes necesidades del día de hoy es colocar nuevamente la Biblia en el púlpito de la iglesia. Déjame ponerte una ilustración porque algunos dicen que yo enfatizo demasiado esto. Es mi convicción y es mi experiencia. Cuando un predicador predica un mensaje bíblico, la iglesia está enganchada no del predicador, del mensaje. Pero la necesidad que tenemos de predicar la palabra es manifiesta en un tiempo en que la palabra está desapareciendo del púlpito. La palabra está siendo sustituida por mensajes motivadores. ¿Qué es un mensaje motivador? Bueno, es verdad que tienes algún problemilla, pero tú puedes.
Es verdad que tú tienes algún defecto en tu vida, pero tú esfuérzate porque puedes cambiar ese defecto y puedes salir victorioso. Escúchame, por favor. Solamente la Biblia produce personas transformadas por el poder de Dios. Cuando el Espíritu Santo aplica a la vida de la persona la realidad de la palabra. ¿Tú crees que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Crees que toda la Escritura es inspirada por Dios? ¿Crees que ningún escrito bíblico fue traído por voluntad de hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo impulsados, inspirados por el Espíritu Santo? ¿Lo crees? ¿Crees que la Biblia es el único elemento que es capaz de santificar al creyente? ¿Crees que la Biblia, palabra inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? ¿Lo crees? Coloca la Biblia en el púlpito de la iglesia, por favor. No permitas que el predicador en la iglesia elabore su sistema reflexivo y después de elaborar el sistema reflexivo suyo, lo apoye en textos bíblicos. No, señor. El mensaje que el pueblo de Dios necesita es la voz de Dios, dicha por Dios en su palabra a su pueblo. Y expuesta, no con un objetivo específico del predicador, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios produce cambios en vidas cuando se predica la palabra. Nota cómo crece la iglesia aquí. Los que recibieron su palabra. La Biblia tiene que estar en toda la dimensión de la vida cristiana. No solo en el púlpito de la iglesia, que es vital, también en las escuelas dominical, también en las reuniones de juventud, también en las casas de los creyentes, en donde el padre y la madre tienen un tiempo de comunión diaria entre ellos para leer la Biblia y orar juntos, en donde la Biblia se enseña a los niños, pero ojo y atención, por favor. No mates a tu niño haciéndole estudiar versículos de memoria que no entiende. ¿Es bueno memorizar la Biblia? Claro, naturalmente, ¿cómo no? Si tú no memorizas la Biblia, nunca podrás predicar porque ignoras la mitad de los textos. Tienes que leer y memorizar la Biblia. Pero una cosa es esa y otra cosa es obligar a un niño a que estudie versículos que no entiende para nada. Vete haciéndolo crecer en el deseo de la lectura. Y traerá como consecuencia la memorización de la Biblia. Pero para que el niño tenga interés en la Biblia, tiene que ver a su padre y a su madre interesados en la Biblia. Hoy en día hay muchísimos dibujos para niños, al menos en España, en Europa. Muchísimos son japoneses. ¿Sabías que los japoneses son muy expertos en dibujitos para niños? Claro. Y ahí tienes ese bicharraco, esto medio robot, medio cacharro, que hace cosas impresionantes, tiene una fuerza tremenda y el niño dice, ¡ah! ¡Qué cosa más fantástica! No le prohíbas ver eso, por favor. No amargues la vida de tu niño. Pero llámalo hacia ti, siéntalo en tus rodillas y dile, te voy a contar la historia de un hombre con pelo largo, Era un hombre moderno. Y que tenía una fuerza tan grande que un día lo cerraron en una casa y él se levantó de noche y se fue a la puerta de la ciudad que estaba con llave y arrancó la puerta y los muros y los llevó a la cima de un monte. ¡Oh! Vaya fuerza, ¿te gustaría tener esa fuerza? Pues claro, papi, ¿cómo no me va a gustar así? Detrás de la fuerza de Sansón está Dios. Detrás de la fuerza del dibujito no hay nada. ¿Estás llevando a tus niños a la Biblia? Cuando tu niño pregunta, papá, ¿puedo hacer algo? Le dices simplemente no. Y él te pregunta, ¿y por qué? Y le dices, ¿por qué no? Pues no es así. Dile, mira, no, por esta razón. Y condúcelo a una razón que tenga base bíblica. Tú no puedes prohibir a tu hijo algo que no sea lógico, si no quieres generar en él un resentimiento y amargura, pero llévalo a la Biblia. Hermanos míos, amados, ¿queréis que las iglesias en Río Grande, en Tierra de Fuego, en el sur de Argentina, crezcan sólidas y firmes? Primera condición, regresa a la Biblia. Segunda condición, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Luego no solamente había un mensaje bíblico, había una enseñanza bíblica continuada en la doctrina apostólica.
En el Nuevo Testamento los apóstoles establecen la base de sustentación espiritual de la Iglesia. La Iglesia descansa en Cristo, ¿verdad? Pero Pablo dice en la carta a los Efesios que descansa sobre la base de los apóstoles y profetas, es decir, lo que ellos escribieron. Todo cuanto los apóstoles y profetas escribieron, no lo escribieron de su cuenta o por sí mismo. Es el desarrollo del pensamiento de Jesús. Te pongo un ejemplo. Cristo dice a los suyos: en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos para con los otros. Ahora vete al capítulo 13 de la carta primera a los Corintios. Y Pablo dice: si tengo esto y lo otro y este don y el otro don y hago esto y hago lo de más allá y no tengo amor, soy como metal que resuena, címbalo que retiñe. ¿Notas que es la extensión del pensamiento de Jesús? Por tanto, perseveraban en la doctrina. Los creyentes necesitan ser consolidados en doctrina. Cuando una iglesia no enseña doctrina a la congregación, cuando no forma en doctrina a la iglesia, automáticamente vendrán vientos de doctrina de todos los lados y soplarán y arrastrarán a muchos. Y el peor problema que puede tener una iglesia es el infantilismo espiritual. Personas que no son preparadas en doctrina y hechas sustentadas en Biblia son niños. ¿Tú sabes lo que hacen los niños? Yo ya no tengo ninguno, bueno, sí tengo mis nietos. Algún nieto es pequeño, pero un niño hace, cuando es niño pequeño, cuanto más pequeño más, hace tres cosas. Mucho ruido, mucho capricho y mucha rotura. Ahí tienes el niño. El niño: yo quiero el jarrón que está encima de la mesa y lo quiero, y chilla, y grita, y gruñe por cualquier cosa. En segundo lugar, ese niño toma ese jarrón y ¿qué hace con él? Lo rompe. ¿Y lo rompe por qué? Porque es un niño. Así ocurre en la iglesia. Hay muchos que reclaman sus derechos, que reclaman su libertad, que reclaman su atención, que hacen enorme ruido, que ensucian todo. Y lo hacen porque son niños. ¿Quieres que la iglesia crezca? Solo crece una iglesia que tiene hombres, mujeres, personas creyentes maduros. Segundo elemento para el crecimiento: perseverar en la doctrina. Tercer elemento que hay ahí: perseveraban también en la comunión los unos con los otros. No hay opción, hermanos. La comunión es la vinculación espiritual de todos los creyentes en Cristo. La comunión en el Nuevo Testamento, que es un asunto horizontal, sin duda ninguna, nunca es horizontal solo, sino vertical. Escucha lo que dice Juan en su carta. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, yo no estoy dispuesto a mantener la comunión con un hermano que sea una persona muy extraña. No, porque aquellos hacen esto y nosotros no. Aquellos piensan de esta manera y nosotros no. Una cosa es la colaboración. Yo no puedo colaborar con nadie que me diga: miércoles vienes a acompañarme porque vamos a tener una reunión de sanidades a las 5 de la tarde. Lo primero que le digo es no. ¿Por qué? Porque yo no creo eso. Y no puedo colaborar. Pero puedo mantener comunión con él y orar con él si quiere orar conmigo. Naturalmente que sí. Cuando la comunión se rompe entre creyentes, cuando hay pecado oculto sin confesar. Es decir, este hermano ha cometido un pecado, no lo ha confesado. Yo no puedo tener comunión con él, no porque yo no quiera, sino porque la comunión de él está interrumpida con Cristo. Y como mi comunión con él es a través de Cristo, la comunión interrumpida con Cristo se interrumpe con el hermano. ¿Me estoy explicando? De otra manera. Cuando tú rompes tu comunión con un hermano que no tiene pecado oculto sin confesar, has puesto a Cristo fuera de comunión en tu vida. ¿Y eso qué tiene? Escucha a Jesús. Separado de mí, nada puedes hacer. ¿Lo has entendido? Ten mucho cuidado con la
rotura de la comunión. Ten mucho cuidado con decir yo no tengo comunión con este. Ten mucho cuidado porque la rotura de la comunión es asunto vertical también, no asunto horizontal. Perseveraban en la comunión unos con otros. Una de las cosas más hermosas es ver una iglesia en la cual todos los creyentes, no digo que sean amigos, la Biblia no exige que tú seas amigo de tus hermanos, pero por supuesto que no seas enemigo. Pero lo que la Biblia exige es que mantengas relación, comunión con todos tus hermanos y los ames entrañablemente. Es más, el apóstol Juan dice, mira, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. De manera que la comunión unos con otros es necesario que sea restaurada, alentada, promovida, orientada, para que el Espíritu Santo de Dios funcione en libertad y la Iglesia de Cristo crezca. Tercera condición. Cuarta condición. Perseveraban en el partimiento del pan. Y no es que el partimiento del pan sea el culto más importante de la iglesia. Primero, el partimiento del pan no es culto, es ordenanza. Y ese partimiento del pan se puede hacer en cualquier culto. Bueno, pero lo importante es hacerla todos los primeros días de la semana. Los domingos está muy bien. En Hechos de los Apóstoles aparece así. Pero ¿y qué pasa si yo quiero hacerla todos los días de la semana? ¿Hay algún problema? Cristo no fijó tiempo para hacerla, dijo simplemente, haced esto en memoria de mí. Cuando se persevera en el partimiento del pan habla a los creyentes acerca de Cristo. El partimiento del pan no está establecido para que recordemos la muerte de Cristo. No está en ningún lado del Nuevo Testamento eso. No hay un solo texto en el Nuevo Testamento que dice que cuando partimos el pan, la muerte del Señor recordamos. No. Dice, la muerte del Señor anunciáis, proclamáis hasta que Él venga. Y naturalmente que en el partimiento del pan, la Iglesia en ese simbolismo está diciendo, Cristo murió por nosotros y somos libres porque Él resucitó. Porque no solamente tiene que ver con la obra redentora en la cruz, sino con la obra gloriosa de esperanza. El partimiento del pan es muy importante, pero no es el culto principal. Cualquier culto es culto, ¿me estás entendiendo? Cuando se parte el pan o cuando se bautiza una persona o cuando se tiene un tiempo para la oración o cuando se predica la palabra. El culto es la orientación de los creyentes hacia Dios en entrega incondicional a Él. De manera que participaban juntos en el partimiento del pan. Quinta condición, en las oraciones. No hay iglesia victoriosa que no dedique tiempo a orar. La oración tiene que estar establecida como programa habitual de la iglesia. Como había de ejemplo, si la iglesia es numerosa y puedes tener grupos en los hogares que se reúnen, porque es imposible, al menos en nuestro mundo, aquí en España y en ciudades industriales, es imposible que la iglesia venga a una determinada hora al templo para orar. No es posible. Podrán venir algunos, pero no todos. De manera que es muy bueno establecer grupos de conexión, grupos de oración, células. Aquí no se utiliza ese nombre por la connotación que tiene, pero grupos en los hogares en donde los creyentes pueden a la hora que les es más conveniente dedicarse a la oración. Si tú tienes una iglesia con 200 miembros y tienes 20 grupos de hogar de 10 miembros, al final de la semana tendrás 200 personas que han estado orando. Si tú tienes una reunión de oración por semana a una determinada hora y tienes 20, será bastante muchas veces. Por tanto, programas de oración. Dediquemos tiempo a la oración, es necesario orar. El liderazgo de la iglesia tiene que orar.
Yo no sé si os dais cuenta que en Hechos capítulo 4, cuando viene la persecución, los creyentes se reúnen ¿para qué? Oye, para planificar, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá, tenemos que cuidarnos de esto y del otro. No, la iglesia se reúne y dice, soberano Señor, permite que en este tiempo de persecución tu iglesia predique con denuedo tu palabra. ¿Lo entiendes? Oración. Los líderes de la iglesia tienen que orar. Muchas veces en las reuniones de consejo, y yo sé que todos vosotros sabéis lo que estoy diciendo, cuando se reúne el consejo de ancianos de la iglesia para tratar de cosas y tal, se dedica 5 minutos a la oración y 2 horas a la discusión. Y esa reunión termina amargada a la mitad del consejo. Y cuando ya el tiempo se ha extendido y ya no hay para más porque se ha hecho tardísimo, alguien dice, bueno, que alguno nos despide en oración. No se te ocurra hablar de los problemas de los hombres a los hombres si primeramente no has comentado esos problemas a Dios. Oración. ¿Estás dándole importancia a la oración? Bueno, es que la importancia de esta iglesia es salir a predicar el evangelio en la calle. Bueno, es bueno predicar el evangelio en la calle o en el templo. Pero estás dando énfasis a la oración. Nota que la quinta manifestación de crecimiento tiene que ver con las oraciones. Sexto, perseveraban unánimes cada día en el templo. De manera que había una unanimidad en ser enseñados. Claro, estamos hablando de un contexto social diferente. Los cristianos, según la historia de los tiempos de la iglesia primitiva en Jerusalén, iban al templo cuando no iba nadie, 3 de la tarde. Y en ese templo, en esos atrios del templo, se reunían todos los creyentes y los apóstoles predicaban y enseñaban la palabra. Pero lo que es cierto es que el propósito del programa de enseñar la Biblia ha calado en el pueblo. Y el pueblo venía para escuchar la palabra de Dios. Vas al libro de Nehemías y tú ves un pueblo que se reúne desde el alba hasta el mediodía. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Hoy en día el asunto ha cambiado radicalmente. Vamos a reunirnos porque hay un concierto especial de jóvenes. ¿Es malo? No. Vamos a reunirnos porque hay un programa, una obra de teatro, un programa de Navidad, lo que sea. ¿Es malo? No. Pero la gente está dispuesta a escuchar muchas cosas, pero a dedicar poco tiempo a oír la palabra de Dios. Por tanto, el secreto está en que todo el pueblo, enseñado y enfrentado a la Biblia, viene para oír la palabra del Señor. Déjame que te haga una reflexión ornamental. Cuando la iglesia comienza, Hechos de los Apóstoles, no hay templos, no hay iglesias, no hay edificios, se reúnen en las casas y los primeros días de semana se reúnen en un lugar un poco más grande, pero están ahí, no tienen un edificio propio. Va pasando el tiempo, siglo III en adelante se construyen los grandes templos, las grandes catedrales. ¿Qué es lo que hay en el frente de esos templos? Un altar. Y va avanzando el tiempo. Y llegamos a la Reforma. Y la Reforma saca el altar y ¿qué pone en el centro? Un púlpito. Porque hay que predicar la Biblia. Y va pasando la Reforma y viene la reforma radical de las denominaciones y sigue enfatizándose en la Biblia. Y viene ahora la nueva oleada, el nuevo sistema, la nueva forma. Y sacamos el púlpito y ponemos un escenario. Porque la iglesia necesita un servicio especial el domingo por la mañana, especialmente de alabanza. Pero no de Biblia. Y cuando hay que cortar algo, cortamos Biblia. Hechos te dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Algo más? Y comían juntos. ¡Oh, qué fantástico!
Había un hermano que yo conocí que un día dijo, mira, si merendásemos un poco más juntos nos comeríamos menos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es decir, comían juntos. No es que comían juntos los 5.000 en el templo, esto está clarísimo, pero comían por las casas. Oye, ¿quién eres tú, hombre? Pues ven a mi casa, vamos a comer juntos. Y se mantenía la relación de convivencia y lo hacían esa comida de dos formas, con alegría. Es decir, estaban gozosos de sentarse con sus hermanos a la mesa y con sencillez de corazón. Hay dos palabras muy importantes que tienen que ver con palabras del texto griego: sencillez y sinceridad. La palabra sinceridad, aunque la acepción no arrancó ahí, significa aquello que no tiene cera. Tú sabes que viene un carpintero para arreglarte una puerta, se rompió el marco y te va a poner un marco nuevo, y él tiene unas pinzas, en España se llaman sargentos, que se colocan ahí sujetando la madera, la aprietas con un tornillo y queda sujeta la madera al resto del marco, y el carpintero trabaja, coloca, corta, barniza, tal, y luego al final abre la pieza y queda la madera en su sitio. Pero hay carpinteros que son, decimos en España, chapuzas, no sé si esa palabra suena bien ahí en Argentina. Es decir, quieren hacer las cosas rápido y pronto. ¿Y sabes lo que hacen? ¿Cómo sujetan ese listón del marco a la puerta? Con un clavo, con una punta. De modo que ponen el clavo, pla, 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 martillo, otro clavo, pla, pla, ya quedó sujeto. Ahora, terminó. Voy a sacar los clavos. ¿Y qué queda debajo del clavo? O en el sitio del clavo. Un agujero. ¿Y cómo lo hago? Lo tapo con cera. Esa puerta aparentemente es madera toda. No, tiene dos agujeros. No es una puerta sincera. Muchas veces nosotros estamos comiendo con nuestros hermanos y tenemos un doble sentido. Hablamos con ellos y criticamos a otros. Sincera, sin nada que tapar. Pero también dice aquí que comían juntos con sencillez. Sencillez es una palabra que significa que es lo mismo por las dos caras. Yo, cuando tenía mis nietos pequeños y venían mis nietos a casa, ¿sabéis dónde querían jugar en mi casa? En el despacho del abuelo. Bueno, yo le decía muy bien. Y yo me iba a otro sitio, les dejaba, porque ellos sacaban los cojines de un sofá que tenía yo en el despacho y se hacían una cabaña y jugaban ahí todos. Un día les dije, mira, podéis jugar ahí todo lo que queráis, pero lo que no podéis es tocar los papeles del abuelo. Aquí hay unos papeles usados, podéis usarlos ahí. Una de las nietas se sentó en mi sillón de la mesa del despacho y ¿qué hizo? Metía la mano en la impresora, sacaba un papel, pintaba un muñeco, otro papel, otro muñeco, y uno de los nietos que la vio le dijo, ¡ay! Si te ve el abuelo verás. ¿Y qué hizo ella? Reunió todos los papeles, le dio la vuelta para que no se viera la figura y los metió en la impresora. Al otro día yo fui a imprimir un muñeco, otro muñeco, otro muñeco. No era un papel sencillo, era una cosa por un lado y otra cosa por el otro. Comían con sencillez, es decir, no ocultaban nada a nadie y procuraban edificar a los demás. Esta es la forma de crecimiento también de una iglesia. Octava condición, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Ahora, alabanza es algo que se ha desorientado mucho. La alabanza no es una actividad, es una actitud. De modo que en el Sermón de la Montaña dice el Señor Jesús, que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo soy alabanza o no soy alabanza para Dios. No consiste en cantar alabanzas, plural el domingo, consiste en vivir una vida de alabanza para Dios en santidad. Por tanto, esta octava característica es vital, alabando a Dios. Y como alababan a Dios, tenían unas vidas de santidad, de honestidad, tenían favor
para con todo el pueblo. Y ahora mira el resultado del crecimiento de la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el texto griego, los que iban siendo salvos. Y claro, la iglesia crecía. Bueno, una iglesia tan grande como la de Jerusalén no es una buena iglesia. 3.000 personas el primer día. Mira el capítulo 4. Versículo 4. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5.000 más 3.000, 8.000. Y si tú sigues un poco más adelante verás que Lucas dice que la multitud de los discípulos. Una iglesia grande hoy es numerosa, es importante en una ciudad. Tú en una ciudad, no sé, de pocos habitantes, de 100.000 habitantes, una iglesia de 40 personas no es nada. Una iglesia de 1.000 personas es importante en la sociedad. Y a veces la iglesia sigue siendo chiquita porque tenemos una en esta manzana, en esta cuadra, y otra en la cuadra siguiente. Júntense las dos. Tendrán más valor para trabajar juntos, más identificación, podrán utilizar más número de dones. Y todo esto es la forma en que la iglesia puede crecer. Estamos viviendo este sistema. Primeramente, recibir la palabra. Segundo, perseverar en la doctrina. Tercero, mantener la comunión unos con otros. Cuarto, el partimiento del pan. Quinto, las oraciones. Sexto, perseverando unánimes cada día en el templo. Séptimo, comiendo juntos. Octavo, alabando al Señor. Y el resultado es un compromiso de Dios. No es aplicar o no técnicas. El compromiso es este. El Señor añadía cada día a la iglesia. Yo pido al Señor de gloria que esta sea vuestra experiencia en Tierra de Fuego. Que dejéis a un lado todo el sistema propuesto por los hombres y toméis el único sistema eficaz, que es el de Dios. Porque Cristo dijo, yo edifico mi iglesia. Cuando esto se produce, la iglesia crece en la dimensión que Dios quiere que crezca. Y será para su gloria y para nuestra bendición personal. A Él sea la gloria, a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.